La delincuencia se considera uno de los principales problemas sociales que siempre ha existido en la República Mexicana. Desde la fundación de México siempre han existido los criminales, desde los prisioneros que traían de España hasta los indígenas y mestizos que robaban para comer, aunque en esos años aún lejos se veían los inicios del crimen organizado. Aproximadamente en 1900 en México llegaron muchos inmigrantes chinos, que transportaban opio por el puerto de Mazatlán. Los chinos se dieron cuenta que el clima de Mazatlán era ideal para el cultivo de la planta, por lo que empezaron las primeras rutas hacia Estados Unidos donde era ilegal. En la década de los 40, la pobreza extrema que azotaba en la zona indujeron a los campesinos de Sinaloa, Durango y Chihuahua a conformar el Triángulo Dorado, donde se cultivaban drogas, como la marihuana y la amapola, y los cárteles de la zona comenzaron a lucrar con esas minas de oro. En la década de los 60, Estados Unidos era el principal cliente, por lo que en ese entonces el presidente americano Lyndon B. Johnson reprochó al presidente mexicano en turno, Gustavo Díaz Ordaz, por su descuidada seguridad hacia el narcotráfico, por lo que el presidente mexicano respondió: México es el trampolín de la droga hacia Estados Unidos. Cierren su alberca y se acaba el trampolín. En la década de los 70, México emprendió la campaña en contra de la siembra y el tráfico de sustancias ilícitas. Hasta esos entonces, los narcotraficantes solo se dedicaban a la venta de sus productos, pero al verse presionados cada vez con más elementos de seguridad en las aduanas, comenzaron con otros delitos, como la extorsión, secuestros y asesinatos. La historia del crimen organizado como lo conocemos nace gracias a Pedro Avilés, fundador del cártel de Sinaloa. Él lideró las zonas de tráfico y las zonas de cultivo por el Triángulo Dorado. En los años 80, Pedro Avilés muere acribillado, por lo que dejó al mando de la organización a Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el jefe de jefes, el cual en 1989 convocó una reunión en Acapulco para distribuir el poder entre 5 plazas, que juntas eran llamados el Cártel de Guadalajara. La plaza de Tijuana era controlada por los hermanos Arellano Félix, la plaza de Ciudad Juárez por Amado Carrillo, el corredor de Sonora por Caro Quintero, la plaza de Matamoros por Juan García Ábrego y el Pacífico por Joaquín Guzmán e Ismael Zambada. En 1990 fue arrestado Miguel Ángel Félix Gallardo, por lo que inició la guerra de plazas. Los narcotraficantes poco a poco comenzaron a expandir sus territorios, aprovechándose de la pobreza de la gente para afiliarlos a sus empresas, volviéndolos carnes de cañón. No es secreto para nadie que el poder que tienen estas personas se ha vuelto incalculable. Han llegado a tomar poder en las cúpulas de la sociedad. No tiene sentido hablar de pandillas y asaltos menores, cuando el verdadero problema se encuentra en una raíz muy profunda. Se sabe que cuando los narcotraficantes llegan a zonas de bajos recursos, los criminales menores tienen de dos opciones: o se retiran o se unen. Por esa misma razón han disminuido cada vez más las pandillas en nuestro país, y en cambio cada vez crece más el crimen organizado. A lo largo de este material he querido demostrar dos puntos muy relevantes. Uno es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y el segundo es demostrar la extensa y complicada historia de uno de los tumores que carcomen nuestro país. No quiero obviar el hecho de la dificultad que existe para erradicarlo. En el 2006, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al narcotráfico, y aunque logró eliminar a muchos capos de cárteles más peligrosos del país, esta guerra solo trajo época de violencia que nadie actualmente quiere recordar, que más que erradicar el narcotráfico lo hizo más fuerte, al eliminar la competencia para algunos. En mi opinión, la solución tampoco requiere obviar el hecho de pensar que éste existe. Hablo como estudiante, representando al futuro del país, que esta problemática tiene que ser resuelta paso a paso. Todo comienza con la necesidad. ¿Por qué muchas personas deciden entrar al ruedo a tan temprana edad? Por situación económica, claro está. Debemos apoyar la educación en el país, erradicar la cultura de exaltación hasta estos criminales y comenzar a centrarnos en ideas para aumentar los índices de movilidad social. No va a ser fácil y no va a ser rápido. También tenemos que tener en cuenta que el narcotráfico tiene una historia de más de 100 años, por lo que no podemos esperar acabar con él en un sexenio ni en esta generación. Ser universitario significa que nosotros como jóvenes nacimos con el privilegio de tener acceso a la educación, por lo que nosotros depende sacar adelante el país y guiar a las nuevas generaciones hacia un camino de honestidad y compromiso.